Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. Este es un curso completamente desde cero con el tema de desarrollar una aplicación con Python. Es un curso de Zero to Hero y esta presentación se va a compartir. Aquí nosotros tenemos nuestra información, es nuestra página web. Ustedes pueden entrar a la página web y aquí pueden encontrar absolutamente todo sobre nosotros. Pueden crear una cuenta y acceder a los cursos. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Lo que me gustaría hacer primero que nada es presentarnos. ¿Quién es Zero to Hero? Zero to Hero es una academia que comenzó cuando nosotros estábamos en la universidad. Eso fue hace unos 5 años en la licenciatura. Somos 2 personas que formamos parte del equipo. Mi nombre, yo soy esta personita, es Jonathan Blank. Y tenemos a otra persona que es Benito Franco. A lo largo de nuestra trayectoria en Zero to Hero, nosotros comenzamos como una academia de programación. Y comenzamos enseñando Python, básicamente, únicamente Python. Luego comenzamos un poco con R, SQL, desarrollo web y finalmente con bots. Benito es una persona que estudió matemáticas, ciencia de datos y ahorita está por comenzar su doctorado en matemáticas financieras. Él trajo a la mesa el poder enseñar en la academia Machine Learning, Data Science, Statistical Learning, Deep Learning y finanzas. Todo esto nos logró construir una academia donde nosotros enseñábamos y teníamos bastantes alumnos que querían aprender nuestros cursos enfocados a desarrollo de proyectos. Y poco a poco estos alumnos nos fueron trayendo proyectos propios que ellos querían desarrollar y nos dijeron, puedes ayudarme tú a desarrollar estos proyectos. Bueno, a lo largo de nuestra existencia hemos desarrollado ya a la fecha unos 15 proyectos grandes y seleccioné 4 que les quiero mostrar para que vean un poco qué es lo que se puede hacer. Son 4 proyectos un poco diferentes, pero que les da una idea de qué es lo que se puede hacer como una agencia de desarrollo. El primero es una página bastante boutique. Entonces, esta es una página que es para un holding y como pueden ver, tiene efectos, animaciones, tiene un estilo bastante bien hecho y permite de manera muy concisa entender de qué se trata el negocio. Entonces, aquí tenemos páginas que lo que funcionan no es tanto en el backend, sino en el diseño del frontend para que una empresa pueda darse a conocer. Luego, tenemos proyectos como este que es Scrap 360, donde una persona puede entrar y administrar todo un negocio bastante grande. Este es para un negocio en Guadalajara que tiene bastantes clientes y pueden administrar sus usuarios, sus sucursales, las notas que ellos venden, los materiales que venden, proveedores, clientes, inventario, etcétera, etcétera. Esto les permite hacer todo un manejo de su negocio. Como pueden ver, el diseño cambia, porque aquí no es necesario tener un diseño tan estético como el de una página como esta. Es más que nada la funcionalidad de lo que están haciendo para que un administrador pueda entender rápidamente de qué se trata y accionar. Otro proyecto que hacemos es, por ejemplo, páginas pequeñas, donde una persona únicamente quiere dar a conocer su negocio y poner en contacto a los futuros clientes. Entonces, tenemos este tercer proyecto, donde nosotros tenemos también un estilo bastante bonito, pero es algo mucho más simple, donde las personas pueden aquí checar cuáles son los puntos a seguir, pueden dar una información, pueden aquí mandar su formulario, podrían, por ejemplo, también ver cuáles son sus trayectorias, las diferentes personas que están y la ubicación en donde se encuentran. Excelente. Y finalmente tenemos un proyecto propio de Zero to Hero que esperamos poder lanzar pues muy pronto. Y es un proyecto para que doctores puedan hacer su propia página web únicamente subiendo su currículum vitae. Tiene un diseño también bastante enfocado en el área de salud, donde ellos pueden subir qué es lo que tienen, sus credenciales. Y estamos jugando acá un poco con el desarrollo de bots de comunicación, donde nosotros podríamos escribir, bueno, mi nombre es Jonathan, y entonces nos empieza a dar una serie de opciones que el doctor puede decidir para una interacción y un filtrado de pacientes. Muy bien. Entonces, como pueden ver, existen diferentes tipos de proyectos que nosotros podemos ir realizando y cada uno tiene su propia lógica. Cada uno de ellos tiene una planeación diferente, un mercado diferente, una cotización diferente y además son diferentes tipos de clientes con los cuales nosotros tenemos que lidiar. Dicho esto, este curso, que se divide en 2 bloques, va a tener los siguientes objetivos. En el primer bloque vamos a entender el proceso de desarrollo de una aplicación. Vamos a escoger la tecnología adecuada para realizar un desarrollo. Vamos a descargar e instalar el software necesario.
vamos a entender algunos fundamentos de Python y vamos a construir la lógica de la aplicación que vamos a desarrollar. En este caso, una aplicación de Business Intelligence. El bloque 2, que es el día de mañana, vamos a desarrollar el backend de la aplicación, vamos a construir la arquitectura de base de datos y la vamos a conectar con el backend. Vamos a construir el frontend de la aplicación, vamos a hacer un poco de testing y vamos a desplegar la aplicación, lo que en inglés se conoce como deployment. Muy bien. Entonces, comencemos con el primer bloque, fundamentos. Primero que nada, tenemos que aprender un poco sobre cuál es el proceso de desarrollo de una aplicación. Todo va a comenzar con definir el objetivo de la aplicación. Entonces, vámonos aquí rápido a Paint y pensemos un poco qué es lo que nosotros queremos realizar. Nosotros queremos desarrollar una aplicación. Y esta aplicación tiene un enfoque específico. Nosotros queremos realizar Business Intelligence o Business Analytics, es análogo. Entonces nosotros queremos realizar una aplicación donde nosotros le podamos dar data. Entonces vamos a tener aquí un conjunto de data. Le vamos a dar esta información a una app. Vamos a poner a la app con un circulito. Y la app lo que nos va a dar es información. Básicamente, esto es lo que nosotros queremos realizar. Entonces, nosotros queremos darle a la aplicación cierta data y la aplicación lo que nos va a devolver es información. ¿Qué tipo de información? Entonces, aquí es donde se empieza lo interesante. Aplicaciones que hagan esta parte, son todas. Todas las aplicaciones tú le vas a dar data y te van a devolver algo. Pero entonces nosotros tenemos que empezar a catalogar cuáles van a ser nuestras áreas de oportunidad, cuál va a ser nuestro valor agregado. Entonces, ¿qué tipo de información nosotros queremos otorgarle al cliente? Bueno, primero que nada nosotros le queremos dar cuál es el estatus de su negocio. Queremos ayudarle a entender cuál es el presente, cómo se ve su negocio. Nosotros también queremos darle cierta estructura. Entonces, nosotros queremos hacer que entender la data que él nos proporcionó sea mucho más claro. Que si nos da data muy grande, muy desordenada, nosotros podamos darle ciertas analíticas, ciertas variables, ciertas estadísticas que lo ayuden a entender de manera más estructurada. Y lo siguiente, nosotros le queremos dar predicciones. Nosotros le queremos dar algo que lo ayude a entender cómo va a ser el futuro de su negocio, dado el pasado y el presente. Entonces, esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como nuestro valor agregado. Esto es lo que nosotros vamos a llegar con un cliente y le vamos a decir, yo te voy a dar una aplicación que te va a ayudar a obtener las siguientes 3 cosas de tu negocio. Esto es lo que se vende y es en lo que nosotros tenemos que enfocar todo nuestro marketing. Una app que te da estatus, estructura y predicciones. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta meta de qué es lo que nosotros queremos hacer, cuál va a ser la meta de la aplicación, podemos avanzar al siguiente paso. Nosotros tenemos que hacer un bosquejo low fidelity de los flujos de back-end. ¿Ok? Eso suena muy difícil, pero realmente es de las partes más bonitas y es lo que no te puedes saltar cuando empiezas a utilizar inteligencia artificial. Muchas personas empiezan la aplicación con un prompt. Yo creo que eso está completamente equivocado. Lo primero que deberías hacer es sentarte con un cuaderno y empezar a hacer estos low fidelity tú mismo con una pluma, un papel y unas hojas. ¿Qué es un diseño low fidelity? Básicamente es sentarnos aquí y empezar a hacer un poquito de dibujo. Entonces vamos a aumentar esto un poco hacia abajo y podemos comenzar con lo que nosotros vamos a hacer, un low fidelity del backend. ¿Qué es o cómo va a funcionar mi aplicación? Bien, lo primero que yo me gustaría hacer es que la persona pueda crear un profile. Entonces esto va a ser lo primero. Vamos a intentar crear un perfil. Una vez que nosotros creemos el perfil, nosotros vamos a tener que hacer una autentificación de que, bueno, somos nosotros y con esto nosotros vamos a poder ingresar a la aplicación. Entonces esto en programación se conoce como el auth. Autenticar que somos nosotros. Muy bien. Lo siguiente que nosotros querríamos hacer es cargar cierta información. Entonces nosotros aquí queríamos load business data. Nosotros vamos a decir cuál es la información que vamos a cargarle y la vamos a cargar. Excelente. El siguiente paso que me gustaría hacer es que la persona pueda seleccionar una acción. Dado que es un negocio, seguramente va a haber muchas cosas que el cliente va a querer poder hacer.
Si nosotros únicamente permitimos que suba un reporte y nosotros le damos un montón de cosas, vamos a perder un poco de la experiencia del usuario. Esto es algo que se conoce como UX, experiencia del usuario, User Experience. Entonces, aquí el usuario tiene que select an action. Tiene que seleccionar qué es lo que el cliente quiere hacer, qué quiere ver. Entonces va a seleccionar una acción y finalmente el cliente lo que va a poder hacer es obtener un resultado. Entonces vamos a poner aquí get a report. Nosotros vamos a decir que lo que vamos a entregar son reportes. Entonces va a ser un reporte que es específico de la acción que nosotros elegimos. Esto que acabamos de hacer acá es nuestro flujo low fidelity del backend. Pensemos un poco más con este flujo. Cuando nosotros estamos creando un perfil, nosotros aquí podríamos empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo le tengo que dar para que se cree un perfil? Entonces, ¿qué información a mí me gustaría que la persona me entregue cuando se crea un perfil? Y aquí yo puedo empezar a jugar con que, bueno, me gustaría que tenga un username, me gustaría que tenga un password y me gustaría que tenga un mail, por ejemplo. Si nosotros queremos tener más cosas, como su nombre completo, como su fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, nosotros lo agregamos en esta lista. Ahora bien, a mí, ¿cómo me gustaría que me entregue esa información? Bueno, el usuario lo va a entregar desde un formulario como el que tenemos cuando nosotros hacemos login, nosotros queremos hacer una contraseña nueva, etcétera, etcétera. Nosotros aquí nos podemos ir a regístrate y en Zero to Hero, por ejemplo, pedimos esto. El usuario está muy acostumbrado a que tenga que llenar un formulario para poder crear un perfil. Pero esto, a su vez, como un programador, tenemos que pensar, bueno, esto tal vez a mí me gustaría que sea un diccionario de Python. Y luego este diccionario lo vamos a guardar en una base de datos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, podemos empezar a considerar una pequeña base de datos acá. Vamos a ponerle aquí database. Y nosotros decimos, muy bien, cuando se crea este perfil, lo que voy a hacer es guardarlo en la base de datos. Vamos a ponerlo así. Muy bien, entonces notemos que el flujo es así. Nosotros vamos a guardar el valor en la base de datos. Ahora, cuando nosotros hacemos la autentificación, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Aquí no hay mucho que pensar. Aquí nosotros le vamos a pedir el username y le vamos a pedir también el password. Y lo que vamos a hacer es ahora al revés. La base de datos es la que nos va a decir si existen estos valores y nos va a decir si realmente coincide el username con el password. Muy bien. Y ahora nosotros tenemos esto, que es Load Business Data. Aquí es donde se pone muy interesante. Nosotros tenemos que empezar a considerar qué es lo que yo le voy a entregar al usuario como opciones para que me otorgue su data. En este caso, lo que vamos a hacer en esta aplicación es que la persona puede entregarnos un CSV o un Excel. ¿Por qué? Porque en realidad es lo que más se maneja hoy en día en los negocios. Los negocios guardan su información en Excel. Entonces, si nosotros permitimos que la persona cargue un Excel, estamos ahorrándonos muchísimo trabajo y podemos capturar más clientes. Entonces, vamos a guardar esta información en un Excel. Y luego la información la vamos a tener que guardar. Aquí nosotros tenemos que decir, bueno, yo la voy a guardar en una base de datos normal, lo que significa transformarla, o la voy a guardar, por ejemplo, en otro tipo de base de datos. Vamos a poner aquí una diferente, que por ejemplo podría ser Firebase, podría ser Amazon Web Service, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos decir en qué tipo de base de datos lo vamos a realizar. Seleccionar una acción, nosotros vamos a darle al usuario una lista de acciones. Entonces nosotros aquí podríamos poner list of actions y cada acción va a tener un diferente reporte. Y el reporte, por ejemplo, nosotros podríamos decir que lo queremos dar en un PDF. Muy bien, así como se ve de simple, esto es lo que conocemos en programación como un diseño low fidelity. Sabemos exactamente qué es lo que tiene que ir sucediendo y tenemos una idea bastante clara de cuáles son los valores que nosotros vamos a obtener, cómo va a ser el out. Este realmente todavía queda muy inconcluso de qué es lo que vamos a pedirle. Entonces aquí tendríamos que hacer un poco más de diseño o estructuración. Pero nosotros sabemos al final qué es lo que tenemos que meter y cuál va a ser el producto final. Aquí también este PDF tendríamos que decidir para cada una de las acciones. Esto también queda muy inconcluso. ¿Cuál va a ser el reporte que se les va a dar? Muy bien, vamos a seguir. Lo sí que se tiene que hacer siguiente es un bosquejo low fidelity de la base de datos. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Nosotros tendríamos que
irnos a un cuaderno y decir, bueno, ¿qué diferentes tablas va a tener mi base de datos? ¿Y qué es una tabla? Una tabla, imagínenselo como una hoja de Excel. Pero Python nos permite pensar en las bases de datos como si fuesen un objeto. Entonces yo podría tener aquí el objeto, vamos a ponerlo así, y decir que este va a ser el objeto user. El objeto user, ¿qué campos va a tener? Bueno, yo sé que va a tener un username, un password y un mail. Y además va a tener un link para el business data. Entonces yo podría justamente poner, bueno, mi objeto username va a tener, mi objeto user va a tener username, va a tener password, va a tener mail y, por ejemplo, nosotros podríamos poner aquí URL del business data. En caso de que nosotros lo guardemos, digamos, en Firebase o en cualquier cosa, va a ser un URL. O simplemente puede ser, si no lo hacemos ahí, el ID del business data. Lo que sea que nosotros queremos. Vamos a dejarlo como ID de business data. Y esto es lo que nosotros nos va a dar el usuario. Y nosotros podríamos ahora crear otra tablita, que también lo vamos a ver como un objeto, y podríamos aquí ponerle business data. Ok, y entonces nos ponemos a pensar, bueno, del negocio, ¿qué es lo que me interesaría? Tal vez me interesaría saber cuál es el business name, cuál es el business category, y nosotros planear que la app funcione diferente para, por ejemplo, restaurantes, escuelas, ferreterías, etcétera, etcétera. Y Nosotros aquí tendríamos que hacer una investigación de qué es lo que queremos guardar del business data. Excelente. Y finalmente, lo que estaría bastante bien es que nosotros tengamos una tabla de reportes. Y aquí es donde se pone interesante lo que se puede hacer con una estructura. Porque en el reporte, nosotros vamos a tener que tener justamente un report ID, es el ID del reporte. Pero empezamos con cosas que se llaman llaves extranjeras, yo la llamaría así en español, es foreign key, llaves externas, que es cómo vamos a conectar esto con el user. Entonces nosotros podríamos poner aquí user ID. Y lo que está sucediendo cuando hacemos una cosa así es que estamos diciendo, un PDF tiene su ID, pero para saber de qué cliente se trata en particular, voy a utilizar una llave externa. Y esto va a estar conectado a este user. Y yo voy a poder saber exactamente, de manera muy sencilla, qué reportes le pertenecen a este user. Y si el user quiere ver sus reportes, sé cómo cargarlo. Muy bien. Entonces, haces tu estructura de todas las bases de todas las tablas de tu base de datos y las conexiones que tienen. Y eso es lo que se conoce como un bosquejo low fidelity de la estructura de base de datos. Y finalmente, hacemos un bosquejo low fidelity del front-end. Esto, en mi opinión, es la parte más divertida de hacer una aplicación. A mí, al menos en lo personal, me encanta hacer eso. Es muy agradable sentarte en una cafetería y nada más dibujar cómo piensas que va a ser tu aplicación en un papelito. Y la verdad ayuda bastante a entender cómo vas a querer que sea tu aplicación. Tú ya sabes cuál es el flujo. Por eso es que primero se hace el low fidelity del backend. Porque sabes exactamente qué acciones se necesitan. Entonces tú puedes llegar y empezar a hacer cómo crees que se debería ver el sign up. Entonces puedes empezar a hacer, bueno, me gustaría que sea un formulario, que tenga aquí los diferentes campos, etcétera, etcétera. Luego cuando yo quiero hacer el login, va a ser similar. Aquí yo le puedo poner la pantalla y me gustaría que sea muy parecido al de Google. Entonces nada, le vamos a poner uno así. Y que aquí tenga un poco de texto por si se le olvidó la contraseña. Entonces aquí dices, bueno, entonces también necesito poner una acción para recuperar la contraseña. Y luego cuando tiene sus acciones, ¿cómo va a cargar la data? Entonces ya empiezas a pensar, bien, me gustaría que la persona tenga un dashboard. Cuando entre tenga como un dashboard muy bonito, donde aquí pueda tener una cosa que diga con circulitos, podríamos ponerle las diferentes acciones que puede realizar. Supongamos que aquí tiene 2. En una va a ser de que carga tu información o actualiza tu perfil. Y en otra va a ser obtén un reporte. Y ya le pones una cosita así. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos cuáles son todas las pantallas que va a tener nuestra aplicación y hacer un dibujito de ellas. Esto sirve muchísimo porque cuando terminamos esto, nosotros obtenemos básicamente nuestra idea completa y estructurada de cómo se va a ver la aplicación. Créanme que mucha gente, muchísima, se salta este paso. Y eso hace que las personas no te puedan explicar en 15 minutos cuál es el proyecto que están desarrollando. No lo pueden hacer. Entonces se quedan plasmados
y no logran transmitir la idea a los clientes. El cliente lo nota inmediatamente y dice, yo no voy a desarrollar contigo porque ni siquiera tú entiendes cuál es mi proyecto. Algo que nos ha pasado mucho es que cuando hablamos con un cliente, el cliente no tiene idea de cómo es su aplicación. Tiene únicamente una noción del producto final, de esto que está en rojo. Cuando hablas con un cliente, el cliente lo que te va a decir es esto. Es tu trabajo como programador el lograr transformar esto en esto. Este es el trabajo del programador. El lograr sentarte con un cliente a tomarte un café y lograr dibujar lo que acabamos de dibujar. Muy bien. Entonces, una vez que se hace esto, empezamos con el paso 5. El paso 5 es el que yo llamo el paso definitivo para conseguir un cliente. Se tiene que hacer bien. Nosotros nos costó bastante trabajo encontrar una manera exacta de cómo definir un plan de desarrollo, pero un plan de desarrollo se compone de las siguientes 3 cosas. Necesitas unos tiempos de desarrollo, necesitas una cotización y necesitas saber cuáles son los pain points de la aplicación. Entonces, el tiempo de desarrollo. El tiempo de desarrollo es muy personal. Va a depender de cuántas personas tengas en el equipo y también va a depender mucho de la urgencia del cliente en que le puedas desarrollar el programa. La cotización. La cotización también va a depender mucho del tiempo de desarrollo, pero hay algunas cosas que tú puedes utilizar para lograr dar una cotización que tenga sentido para un cliente. Y lo que nosotros hemos encontrado que tiene mucho sentido cuando se trata de dar una cotización a un cliente son los siguientes puntos. Entonces, tú tienes que considerar cuál es la complejidad, cuál es la complexity. También tienes que considerar cuál es el número de endpoints. Endpoints siendo las acciones que logran hacer la aplicación. Y también lo que tienes que considerar es el número de pantallas. Y dentro del número de pantallas tienes que considerar el número de componentes. Ok. Entonces, estas son las 4 cosas que yo consideraría para dar una cotización. Si el cliente únicamente quiere hacer una página donde muestra el contenido de su negocio, bueno, entonces nosotros podríamos tener, y esto es muy personal, una escala del 1 al 5. Y decir, bueno, la complejidad de tu negocio, de tu desarrollo, yo lo pondría probablemente acá. Y luego te dice el número de endpoints. Pues realmente esta aplicación solo va a tener 2 endpoints, que es muéstrame la información y un formulario que mandas a un correo. Entonces, el número de endpoints que va a querer la persona para su aplicación sencilla son 2. El número de pantallas. El número de pantallas, la persona te dice, bueno, yo quiero tener una página principal, yo quiero tener una página acerca de nosotros y listo. Entonces tenemos 2 pantallas. Pero la persona nos dice, en la página principal, yo quiero una página enorme, yo quiero mostrar todo, quiero mostrar mis servicios, quiero mostrar mis horarios, quiero mostrar absolutamente todo. Entonces tú ya empiezas a ver, bueno, aunque son 2 pantallas, tengo en total 15 componentes. Con esto, tú ya puedes empezar a jugar a ponerle un precio a tu servicio. Puedes decir, yo cobro por endpoint en función a la complejidad. Entonces, digamos que por esta complejidad, yo por endpoint te voy a cobrar, digamos, 1,500 pesos. Porque es una complejidad sencilla. Luego, las screens. Las screens no vale la pena cotizar por screen, sino por componente. Entonces, tú podrías decir, por este tipo de componente, tú podrías crear lo mismo, una escala de complejidad. ¿Quiere que sea una página preciosa o quiere que únicamente sea funcional? Tú podrías empezar a decir, bueno, por componente yo te voy a cobrar 500 pesos, porque la complejidad de tu diseño no es tan grande. Y entonces, tú ya lograste hacer una cotización donde aquí tenemos 7,500 pesos y aquí tenemos 1,500, por lo tanto, el proyecto tú se lo vendes en 9,000 pesos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque imagínate que luego el cliente quiere otro proyecto contigo. ¿Le vas a cobrar lo mismo? ¿Qué pasa si es más pequeño? ¿Qué pasa si es más grande? ¿Qué pasa si el cliente quiere agregar una nueva pantalla? ¿Qué pasa si el cliente quiere agregar 2 nuevos componentes? Entonces, si tú le empiezas a cambiar los precios a lo loco al cliente, el cliente va a decir, este güey únicamente se quiere aprovechar de mí. No tiene idea de qué está sucediendo, entonces únicamente quiere sacar dinero y no le va a gustar. Es mucho mejor, aunque no siempre es lo mejor para cuánto dinero me van a dar ahorita, el tener un estándar de cuánto cobras. Nos ha funcionado bastante. Cuando no lo hemos hecho, los clientes se espantan porque sí le hacemos la aplicación y luego el siguiente fase le queremos cobrar lo mismo, aunque solamente es un bloque más. Y existen algunas trampas. Entonces, algo que tienen que entender, y lo voy a decir ahorita, es que si un cliente desarrolla contigo, el que el cliente luego
te quite el proyecto y se vaya con otro programador es difícil. Es muy difícil. Los clientes muchas veces abandonan el proyecto y lo vuelven a realizar desde cero con otro programador. Y esto es algo que nosotros no queremos. No queremos que nos abandonen, queremos que sigan desarrollando con nosotros. Entonces, darle al cliente una estructura bastante clara de cuánto le va a costar hacer una cosa más sirve a que se sienta en confianza de seguir con nosotros en vez de estar buscando más y más opciones. Muy bien. Entonces, después nosotros vamos a hacer la definición High Fidelity del backend, base de datos y frontend. Esto básicamente es, bueno, nosotros ahora sí vamos a hacer un documento muy bien, donde vamos a describir cada una de las acciones que se está realizando en el backend. Entonces sería un documento donde expliquemos qué significa crear un perfil, qué significa auth, etcétera, etcétera. Vamos a definir exactamente la estructura de estas cosas, donde no quede duda alguna. Sabemos exactamente la estructura y comportamiento de cada una de estas cosas. La base de datos, hacemos un documento o creas la base de datos ya con esas tablas, donde tiene exactamente cuáles son los campos que se van a utilizar y el tipo de dato que se va a guardar. Y para frontend, utilizas herramientas de frontend. Hay una herramienta muy padre, entonces la voy a mostrar rápidamente, que se llama Figma. Yo en lo personal no utilizo Figma porque yo me enfoco un poco más en el backend. Pero Figma lo que te va a permitir es desarrollar frontend con High Fidelity. Aquí tú vas a decir exactamente cómo te gustaría que se vea cada una de las cosas. Entonces aquí nos vamos a hacer zoom al 100% y podemos ver que aquí el diseñador hizo una estructura exacta de la página que les mostré. Aquí el diseñador dice exactamente cómo le gustaría que sea, qué es lo que quiere que tenga, cuáles son las proporciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que se conoce como un diseño High Fidelity. Muy bien. Y los siguientes 3 pasos es, ahora sí, desarróllalo. El paso 10 es conectas el back con el front, es decir, esto que nosotros estamos viendo, cuando yo le dé clic a esto de crear cuenta, se tiene que estar vinculado este botón con la acción de crear un perfil. Y cuando yo me fuese a un login, justamente este botón tiene que estar conectado con la acción de autorizar. Entonces es conectar lo que ve el cliente con el código que está detrás. Y aquí esto se pone rápido. Luego se tiene que hacer testing. Tienes que probar esta aplicación tú, tus compañeros, tu mamá, tu abuelita, todo el mundo. Ya cuando trabajas de manera profesional hay un equipo, es lo que muchas veces conocen como QA. Entonces son las personas que están viendo justamente que todo tenga la más alta calidad. Finalmente se hace un deployment y mucha gente dice, bueno, ahí terminó, ahí muere. No, existe una tercera fase, una 13ª fase que se llama la fase beta. La fase beta es, vamos a probar esta aplicación un ratito, una semana, unos 5 días, donde mucha gente, el cliente, tú, familiares, amigos, están probándolo, pero ya desplegado, para que vean que las cosas siguen funcionando. Las cosas cambian bastante cuando uno lo tiene en tu propia computadora a cuando lo tienes en un servidor. Entonces, estos son los 13 pasos para hacer una aplicación. Si lo siguen con fidelidad, estoy muy seguro que van a poder hacer cualquier proyecto que ustedes quieran. Y pasamos a lo siguiente, que es la tecnología. ¿Qué tecnología nosotros utilizamos para la mayoría de los proyectos? Y lo que vamos a utilizar para este proyecto en particular. El lenguaje de programación que vamos a estar utilizando es Python. Si quisieran hacer la aplicación más compleja, también le agregaremos JavaScript. El framework del backend, es decir, la paquetería que vamos a utilizar para que esto sea una aplicación y no tener que hacerlo todo desde cero con PHP, es FastAPI. Esta es una excelente paquetería, pero una opcional, en caso de que a ustedes se les llegue a complicar FastAPI, es comiencen con Flask. Flask también es de Python y es mucho más sencillo para comenzar. Existe una diferencia. La diferencia entre FastAPI y Flask, la única diferencia es que FastAPI es asincrónico. ¿Qué significa que algo sea asincrónico? Entonces, tengo aquí justamente una pequeña guía de qué es asincrónico y nos da una guía muy bonita. Asincrónico, imagínense que estas 2 personas quieren una hamburguesa y llegan y piden 2 hamburguesas. Muy bien. Entonces, la persona, el mesero, va a decirle al chef, oye, hazme 2 hamburguesas. La persona recibe un turno y están esperando hasta que les diga que están listas las hamburguesas. Cuando están listas las hamburguesas, se comen sus hamburguesas. Excelente. Ahora vemos otro caso. Veamos el caso donde tenemos un montón de cajas. Hay muchas cajas, no solo una. Llega la persona y pide 2 hamburguesas y se queda esperando hasta que le den su hamburguesa. No se van. La persona no toma otras órdenes. Va y hace la hamburguesa. Cuando está lista la hamburguesa, se la dan.
y se comen la hamburguesa. Básicamente esta es la diferencia entre Flask y FastAPI. Flask lo que nos va a permitir es hacer el segundo caso. Tienes que estar esperando a que la persona haga tu hamburguesa y eso es lo que va a hacer, no va a hacer otras cosas. Una persona, una parte de la programación va a estar haciendo tu hamburguesa y vas a tener que estar esperando hasta que te la dé para poder hacer otras cosas. FastAPI lo que nos va a permitir es poderle dar un task a esta persona, pero que exista otros procesos que están trabajando al mismo tiempo, mientras que esta persona puede seguir tomando órdenes y existe otra funcionalidad que en el fondo está trabajando. Ok, no es tan sencillo como esto, pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es que FastAPI nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo y Flask tienes que terminar un proceso para empezar el otro. Cuando son páginas muy sencillas, aplicaciones sencillas, Flask funciona de maravilla y es 10 veces más fácil de aprender que FastAPI. Para proyectos grandes ya es necesario cambiar a FastAPI, porque puede que la aplicación tenga más de un cliente utilizándola al mismo tiempo. Ok, ¿qué vamos a utilizar para el frontend? Vamos a utilizar Jinja Templates. Este es HTML normalito, pero se le puede inyectar Python. Es decir, es HTML que puede tener código de Python dentro. Y vamos a aprender a utilizar Bootstrap, que es para no rompernos la cabeza haciendo todo el diseño nosotros. Entonces, simplemente nosotros vamos a utilizar una paquetería que ya tiene muchos diseños cargados y nos va a permitir reutilizar estos diseños para no inventarlos nosotros. Los diseños son muy bonitos, muy, muy bonitos y nos permite avanzar de manera rápida. La base de datos vamos a utilizar SQL, que es lo que se utiliza en todo el mundo. Y aquí hay muchas opciones. Pero mientras nosotros estemos desarrollando, lo vamos a utilizar SQLite. SQLite ya existe en tu computadora, no tienes que instalar nada, ya está ahí. Y es muy sencillo de usar. Pero cuando nosotros lo lancemos a un servidor, ya no podemos utilizar SQLite, porque SQLite se reinicia cada cierto tiempo, entonces perderíamos la información. Lo que vamos a tener que utilizar es PostgreSQL, o MySQL, o MariaDB, un montón de opciones que existen allá afuera. En este caso vamos a aprender PostgreSQL, que nada más es un tipo de servicio para crear una base de datos con SQL, pero sepan que existen muchas y que son muy parecidas entre ellas. Los bancos utilizan mucho MySQL, pero las aplicaciones en donde nosotros lo vamos a desplegar funcionan mejor con PostgreSQL. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a descargar e instalar? Yo hice un pequeño tutorial. Entonces, este tutorial que está en YouTube dura 25 minutos y explica paso a paso cómo descargar todo lo que puse en esta diapositiva. Entonces, no tiene mucho caso que les enseñe cómo descargarlo porque no es difícil y pueden seguir el video. Lo único que nosotros vamos a tener que instalar es Python. Y una manera sencilla para saber si Python se instaló bien es en su terminal. Únicamente ponen cmd o terminal o lo que quieran. Pueden escribir Python. Y si se abre algo parecido que te diga qué versión de Python tienes, y salgan estas 3 rayitas, instalaste bien Python. Entonces aquí nosotros vamos a poner exit y sabemos que instalamos bien Python. Vamos a instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code es una herramienta de código muy útil y se le puede meter inteligencia artificial, Copilot, ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces lo único que tenemos que hacer es instalarlo. Vamos a instalar Git Bash. Si tú tienes Windows, si tú tienes Mac o tienes Linux, no es necesario que lo instales porque tu consola ya lo tiene. Es únicamente si tienes Windows. Y la verdad es que vale mucho la pena. Te ayuda a unificar mucho todo lo que haces y te ayuda para un montón de cosas. Aquí está lo que les debería aparecer una vez que lo instalen. Es una terminal más. Entonces lo vamos a utilizar porque sirve muchísimo. E instalarlo es muy sencillo. Y finalmente, esto no se tiene que instalar, pero hagan una cuenta de GitHub. ¿Por qué? Porque de esta manera ustedes van a poder compartir el proyecto que acaban de crear. Van a poder seguir a más personas, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí tengo todos mis proyectos y de esta manera las personas con las que trabajo pueden estar actualizando los proyectos, ayudando y también viendo todo lo que se está haciendo. Excelente. Entonces, también agregué en esta diapositiva un poco de documentación. Si ustedes quieren profundizar un poco más sobre FastAPI y, por ejemplo, esta guía que les mostré, bueno, esta es la página oficial de FastAPI. Tiene una guía excelente. Esta guía, si ustedes se dan unos 3 días para leerlo, van a aumentar su nivel de programación muchísimo. Es excelente la guía. Entonces yo les recomiendo que la lean. Y también puse la guía de Pydantic. Pydantic es una tecnología para bases de datos. Lo que te permite es, en lugar de ver las cosas como una base de datos, es verlo como objetos en Python, lo cual va a tener sentido cuando hagamos el proyecto. Pero es excelente la tecnología. Realmente no es muy difícil y también pueden leer esta guía y volverse muy buenos en poco tiempo.
Y en caso de que ustedes quieran no hacer FastAPI y no Pydantic, les dejo la guía de Flask. La guía de Flask, como pueden ver, no le echaron tantas ganas en el diseño. Sin embargo, tiene una excelente guía. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ir a Quick Start y te explica que una aplicación la puedes hacer así de sencillo. Con estas líneas de código, tú ya tienes una app de Flask y luego puedes ir leyendo la guía para entender cómo se utiliza y qué otras cosas podrías ir haciendo. Muy bien. Entonces, aquí está lo que se tiene que instalar para hacer el proyecto. Está el video tutorial y la documentación. Lo que vamos a hacer ahora es ver fundamentos de Python. Vamos a aprender un poco de Python y vamos a ver lo necesario de conocimiento que necesitamos para hacer una aplicación. Sin embargo, antes, permítanme por favor hacer un pequeño anuncio. Si a ustedes les interesa todo lo de desarrollo con Python y les gustaría meterse a un curso intensivo que va a durar todo 2026, les recomiendo bastante escribirme. Aquí está mi contacto. Y ustedes van a poder ingresar con un descuento si me escriben de que estuvieron en esta clase o que vieron este video. Van a poder obtener un descuento y son 12 temas que vamos a ver. Vamos a ver fundamentos de Python. Vamos a aprender a hacer APIs de automatización utilizando APIs de terceros como Yahoo Finance o OpenAI. Vamos a aprender a utilizar Flask para hacer aplicaciones profesionales y rápidas. Vamos a aprender a utilizar FastAPI. Vamos a aprender SQL a profundidad. Después vamos a tener una clase especial, un bloque especial de Frontend Development con Flutter. Flutter lo que nos va a permitir es hacer aplicaciones que se vean bien en una computadora, un celular y realmente pasarlo a la Play Store o la App Store. Va a ser cosa de cambiar 2-3 líneas una vez que se utiliza Flutter, lo cual es excelente. Vamos a aprender a utilizar Firebase como un cloud storage para subir imágenes, videos, PDFs. Vamos a aprender Git y GitHub. Vamos a aprender cosas profesionales de Project Management. Vamos a desarrollar proyectos de e-commerce donde realmente puedas hacer pagos, o sea, pagos reales vía Mercado Pago. El Mercado Pago tiene una interfaz muy buena para hacer pagos en línea y cobra muy poco. Entonces es algo que vale mucho la pena para todo el desarrollo en México y en Latinoamérica. Vamos a aprender a hacer desarrollo que tenga integrado inteligencia artificial, que es lo de hoy, que el proyecto los clientes puedan utilizar inteligencia artificial dentro de la misma aplicación sin salir de la app. Y finalmente vamos a hacer proyectos full stack, donde integramos FastAPI, Flutter, Firebase y Heroku. Les dejo el link si ustedes quieren ingresar. También en la página de Zero to Hero, si ustedes se van aquí abajo y ven el programa de Python Developer, lo pueden ver a detalle y pueden ver todos los bloques y cada una de las clases que se va a tener por bloque. Yo les recomiendo mucho y si envían mensaje, se les va a dar un descuento por haber participado en esto. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a ver fundamentos de Python. Entonces, avancemos con los fundamentos de Python. Les dejo el link al notebook. Entonces, en la presentación se tiene el link del notebook. Ustedes nada más danle clic y van a poder acceder a todo lo que se va a hacer en la sesión de hoy. Vamos a enfocar el conocimiento a la aplicación de Business Intelligence. Entonces, comencemos con esto. Lo que yo hice es abrir un notebook. ¿Cómo hago esto? Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es poner Google Colab. Y esta es una herramienta que se utiliza muchísimo porque no tienes que instalar absolutamente nada para utilizarla. Solo pones New Notebook y puedes comenzar. Y además te permite hacer una estructura donde puedes estar dando una clase o explicando un proyecto y combinar palabras como esto con código. Entonces, para hacerlo, únicamente tienes que decidir si lo que quieres agregar es un bloque de texto o un bloque de código. Entonces voy a agregar un bloque de texto y vamos a poner el primer tema, que justamente son variables. El tema de la variable en Python es muy sencillo. Si a mí me gustaría crear una variable, lo único que tengo que decidir es un nombre para la variable. En este caso le voy a poner name y luego pongo un igual. Name en este caso va a ser un nombre. Un nombre es una cadena de letras. Por lo tanto se conoce en programación como una string. Yo únicamente le pongo unas comillas y le voy a poner Jonathan. Muy bien. Entonces yo puedo correr este bloque con control enter o simplemente dándole clic aquí en el botoncito de play. Pum. Y lo que yo tengo ahora es una variable que se llama Jonathan. Si yo imprimo name, bueno, en este caso va a decir Jonathan. Si a mí me gustaría que esto no esté fijo, sino que pueda cambiar, yo puedo utilizar una función de Python que se llama input. Y aquí le pongo justamente lo que quiero preguntarle al usuario. Le voy a preguntar su nombre. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a poner Sofía. Entonces, cuando imprima name, ahora va a decir Sofía. Por eso es que se llaman variables, porque el valor que tiene puede ir cambiando. Si yo trato de ver
qué tipo de variable estoy utilizando con la función type, aquí le ponemos name, yo voy a obtener que esto es un string. Existen tres tipos de variables, existe el string, existe el integer y existe el flotante. Muy bien, entonces enfoquemos esto un poco a la idea de Business Intelligence. Yo lo que voy a estar pidiendo es un username, entonces aquí yo le podría poner un input que diga justamente username. Y yo podría pedir también un password. Aquí vamos a poner un input que diga password. Y finalmente lo que dije que iba a pedir es un email. Entonces vamos a pedir un input que diga email. Cuando yo corra esto, Python primero va a pedir mi username, entonces vamos a poner el blankhal. El password, aquí yo le voy a poner password. Y el email le voy a poner blankhal@gmail.com. De esta manera, si yo luego me voy y quisiese guardar esta información, yo pudiese guardarla. En este caso, yo voy a enseñar una cosa que más adelante también la vamos a ver, que es un diccionario. Entonces yo podría crear un diccionario muy sencillo y pedirle acá justamente que haya una llave para cada uno de los valores que guardé. Y si yo imprimo ese diccionario, voy a tener ya una estructura donde puedo ver cuál es el username, cuál es el password y cuál es el email. Muy bien. Entonces nosotros podemos seguir avanzando con condicionales. Los condicionales nos van a permitir saber si una condición se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y en base a eso tomar una decisión. Entonces, si nosotros quisiésemos hacer, digamos, un login, lo que queremos ver es si la persona realmente nos está dando la información correcta. Aquí para saltarnos un poco cosas innecesarias y poder avanzar realmente a lo que queremos hacer, déjenme les explico algo de los diccionarios. Si nosotros ponemos data, que es el nombre de nuestro diccionario, y con corchetes cuadrados ponemos el nombre de una de las llaves que decidimos, nos va a dar el valor que está guardando. Entonces, si yo pongo data username, me va a dar blankhal, porque es el nombre del usuario que yo quise. Si yo, por el contrario, le pongo email, me va a dar el email que yo guardé. De esta manera nosotros podemos extraer la data que nosotros guardamos y poder hacer comparaciones. Ok, entonces veamos lo siguiente. Supongamos que yo le pongo aquí, vamos a ponerle aquí username. Así se va a llamar mi variable. Y yo voy a crear dos de ellas. Username, y va a ser un input que le va a pedir el username al usuario. Y luego va a ser password, y le voy a pedir su password. Lo que a mí me gustaría hacer es, primero que nada, vamos a ver si ese username está en mi base de datos. Entonces vamos a ponerle if username es exactamente igual a lo que yo estoy guardando en mi valor de username. Entonces, lo que a mí me gustaría guardar, de imprimir, va a ser user is in database. Muy bien, intentemos esto. Vamos a ponerle aquí que yo pongo username blank y de password pongo password. Entonces no sucede absolutamente nada porque esta condición no se cumplió. Entonces, si yo quisiera que me dé un mensaje cuando no se cumple, pongo un else. Y le voy a poner justamente user is not in database. Si yo lo corro de nuevo, vamos a poner blank y de password nada, vamos a ponerle una A. Me va a decir, el usuario no está en la database. Muy bien. Pero si el usuario sí está en la database, entonces si yo me voy acá y pongo blankhal y de contraseña le pongo hola, va a decir, el usuario sí está en la base de datos. Excelente. Entonces sí está en la base de datos. Pero eso no es todo lo que hace un login. También tenemos que comprobar que la contraseña esté bien. Entonces, en lugar de imprimir esto, vamos a volver a hacer un condicional. Y vamos a ponerle if user password es exactamente igual a data password. Bueno, en este caso lo que me gustaría hacer a mí es imprimir login successful. Y voy a poner un else, pero noten que este else está un nivel adentro que este. Este else está considerando a este if. Y voy a poner contraseña incorrecta. ¿Cómo va a funcionar al final? Si yo pongo un usuario correcto, pero pongo una contraseña incorrecta, me va a decir la contraseña está incorrecta. Si yo pongo un usuario correcto,
y luego pongo una contraseña correcta, bueno, en este caso, yo logré un login successful. Ahora, vamos a hacer una lógica que es la que se sigue en la programación. Y espero la entiendan y me voy a ir muy lento con esto. Nosotros vamos a crear rápidamente un pequeño diccionario que se va a llamar session. Y session va a ser un diccionario. Y vamos a ponerle aquí algo que diga auth y pongámoslo como falso. ¿Ok? Y también pongamos aquí una cosa que diga username. Más bien vamos a ponerle user. Y vamos a guardarlo con algo que diga none. Es decir, no hay ningún usuario. Esto es un concepto que se utiliza en las aplicaciones. Nosotros vamos a tener una sesión. Y esta sesión es la que le va a explicar a mi aplicación qué es lo que está sucediendo. Y aquí nosotros ya creamos una lógica para hacer un login. Pero ahorita lo único que me devuelve es algo que dice login successful. No sirve de nada. Lo que vamos a hacer es cambiar los valores de esta sesión para decir si ya está o no está activa la persona. Entonces, intentémoslo. Si el login es successful, vamos a poner login successful, pero ahora vamos a cambiar el valor de sesión. Vamos a ponerle session auth va a ser igual a true, es decir, sí está autentificado. Y además, session de user va a ser igual a la data de ese usuario. Que recuerden, era este diccionario que nada más tiene mi información. Entonces, si yo corro esto y le pongo un usuario correcto y una contraseña incorrecta, vamos a poner 1, 2, 3, me va a decir incorrect password, pero además, session va a seguir diciendo que yo no estoy autentificado. Si yo ahora pongo un usuario correcto y pongo una contraseña correcta, bueno, además de que me dice login successful, sesión ahora va a tener mi información. Y esto lo cambia todo. Porque entonces imagínense que yo tengo aquí un diccionario que se llama secret data. Y secret data aquí tiene digamos, una data muy secreta, super secret data. Y aquí vamos a ponerle un valor que diga I love Shakira. Ok, entonces supongamos que ese es mi super secret data y yo la guardé en mi aplicación y no quiero que nadie la vea. Supongamos que yo tengo una funcioncita que me va a regresar ese super secreto que yo entro a la aplicación para verlo. Me encanta entrar a esta aplicación para que me diga que amo a Shakira. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo podría poner if, y aquí le vamos a poner session auth, es decir, si ese valor es verdadero, lo que voy a hacer es imprimir mi super secreto. Pero si no estoy autentificado, lo que voy a hacer es ponerle no lo puedes ver. Entonces vamos a volver a hacer esto, vamos a volver a poner esto como falso. Vamos a intentar entrar, vamos a ponerle un username correcto y una contraseña incorrecta. Si yo intento ver mi super secreto, va a decir no, güey, no puedes. No, tú no eres dueño de este secreto. Pero poniendo bien mi usuario y poniendo bien mi contraseña, bueno, en este caso va a decir yo amo Shakira. Aún más, yo podría jalar ahora información de la persona. Entonces yo podría aquí hacer un print que diga, con una f-string vamos a hacerlo, que diga hello, y vamos a ponerle aquí data user, data, más bien, una disculpa, sería session, y vamos a entrar a user, y vamos a poner cuál es mi username. Ahí, me disculpo. Y ahora va a decir, además, únicamente sabiendo la sesión, hello Blanjal, I love Shakira. Excelente. Vamos a hacer una última cosa, y con esto entendemos ya mucho mejor lo que estamos haciendo. Y es que ahora vamos a intentar hacer el crear un usuario. Entonces, vamos a volver a crearlo todo desde cero para que tenga más dinámica esta clase. Entonces, vamos a ponerle aquí 3. Vamos a ponerle complete sign up
logic. Muy bien. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Yo voy a tener aquí una base de datos que se va a llamar users. Y users va a ser un diccionario. Y mi base de datos va a tener justamente un campo que se va a llamar users. Y va a ser una lista. Muy bien. Entonces, este es mi base de datos. Es un diccionario que se llama users y tiene un valor que se llama users. Muy bien. Hagamos rápidamente una función. Una función únicamente es necesario ponerle def y luego le vamos a poner un título a esta función. En este caso se va a llamar getUsers y como parámetro, es decir, la información que tú le estás dando, los inputs, va a ser el diccionario users. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a únicamente imprimir del diccionario users la lista users. Muy bien. Usemos esta función que acabamos de hacer. Pongámosle getUsers y llamemos con la lista users. Y nos da una lista vacía. Muy bien. Entonces, vamos progresando. Ahora vamos a hacer una función que se va a llamar sign up. Muy bien. Y vamos a ponerla aquí, que de nuevo vamos a utilizar el diccionario de users. Vamos a preguntarle 3 cositas. ¿Cuál es tu username? ¿Cuál es tu password? ¿Y cuál es tu email? Ahora, lo importante es que a nosotros nos gustaría que el usuario no se repita. Entonces aquí lo que nosotros vamos a checar es check username is not duplicated. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada vamos a saltarnos esto por un segundo y vamos a entender qué es lo que nosotros haríamos si esto no está duplicado. Si el usuario no está duplicado, yo haría un diccionario como el que hicimos ahí arriba, donde guardamos el username, el password y el email. Y lo que haría al final es poner, bueno, a esta lista, agrégale este diccionario. Entonces, los elementos de esa lista van a ser diccionarios así muy bonitos. Por lo tanto, checar si el usuario no está duplicado es lo siguiente. Vamos a crear una variable de ayuda que se va a llamar duplicated, y la vamos a poner como falso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada usuario en users, mi lista users, si el username es exactamente igual al usuario que tiene guardado, entonces lo que yo voy a hacer es decir, oye, esta variable de ayuda la voy a poner como true, es decir, si está duplicado, y voy a romper el ciclo, porque no tiene caso seguir con todos si ya encontré uno que está duplicado. Entonces, si está duplicado, voy a imprimir, oye, el username ya está siendo utilizado. Si no está siendo duplicado, simplemente hago lo que tenía planeado. La data la guardo y la agrego a mi diccionario. Entonces, intentemos esta función. Vamos a ponerle aquí sign up con el diccionario users. Le vamos a poner blankhal, la contraseña le vamos a poner password y el email le vamos a poner blankhal@gmail.com. Muy bien. Si yo vuelvo a utilizar mi función de getUsers, ¡pum! Ya aparece mi nuevo usuario ahí. Vamos a volver ahora a llamar a esta función y vamos a poner ahora Josh. Vamos a ponerle password y vamos a ponerle josh@gmail.com. Y listo, una nueva persona ya está considerada en mis usuarios. ¿Qué pasa si alguien quiere volver a utilizar el usuario de blankhal? Y vamos a ponerle la misma contraseña, pero vamos a poner otro email. Entonces vamos a ponerle aquí blank@gmail.com. Lo que debería aparecer es que este usuario ya está siendo utilizado. Muy bien. Y terminemos con lo siguiente. Cuando yo quiera hacer un login. Entonces, lo que voy a hacer cuando quiero hacer un login es lo siguiente. Vamos a poner aquí def login. También voy a utilizar el diccionario users. Y vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir su username, le voy a pedir su password. Y luego lo que voy a hacer es, bueno, voy a encontrar la persona que tenga ese user. Entonces, aquí yo voy a poner target user
Y vamos a ponerle un none, es decir, ahorita no lo encontré. Entonces, voy a buscar en todos los usuarios. Vamos a ponerle for user in users, primero que nada. Y lo que voy a hacer es, si existe uno que tenga el mismo usuario, target user va a ser ese usuario. Y me salgo. Ok. Entonces, lo que puedo hacer siguiente es, si sí encontré uno, lo que voy a ahora hacer es ver si la contraseña es la misma. Si la contraseña es la misma, voy a poner print login successful. Y hagamos la misma lógica que habíamos hecho ahí arriba. Creemos una sesión. La sesión está acá. Nada más para no tener que volverlo a escribir. Ahí está. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, si el login es successful, voy a poner que el valor de out set true y el user aquí lo voy a poner. Si no me da la contraseña correcta, voy a decir incorrect password. Y al final, si no encontré ningún usuario, lo que voy a poner es user not in database. Y al final voy a regresar la sesión. Entonces, juguemos un poco con esto. Aquí yo nada más pondría login de users. Cuando lo llamo, intentemos usar blank hal. Y la contraseña es password. Y lo que me devuelve es mi información y que sí estoy autorizado. Si lo vuelvo a usar y voy a poner una persona que no existe, vamos a ponerle José. Y la contraseña 123. Bueno, me va a decir el usuario no está en la base de datos. Y la sesión va a decir autorizado falso. Y no va a tener ningún usuario. Finalmente, si pongo Josh y pongo la contraseña password, me va a dar ahora la información de Joshua. Bien, esto realmente es unos fundamentos de Python. Lo que voy a hacer también es agregarle, está en la presentación, les voy a agregar un poco de contenido extra en caso de que quieran aprender un poquito más de Python fundamental. Pero esto es lo que nosotros necesitamos saber básicamente para empezar a construir la aplicación, este tipo de lógica. Muy bien. Entonces, finalmente, vamos a hablar un poco de la lógica de la aplicación que vamos a construir y que va a ser el bloque de la clase de mañana. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer hacer? Vamos a querer crear unas funciones para crear un perfil de negocio. Vamos a escoger la estructura de los inputs, qué es lo que nosotros le vamos a otorgar de información, cómo se va a ver, en qué tipo de archivo va a estar y la estructura de esos archivos. Vamos a crear una instancia, es decir, como lo que hicimos ahorita de una sesión, de negocio que absorba toda esta data. Vamos a desarrollar endpoints, funciones, que faciliten extraer esa data y dárselo al cliente cuando la pida. Vamos a desarrollar funciones de visualización de datos, desarrollar endpoints para actualizar esos datos, si el cliente quiere cambiar cierta información lo puede hacer, desarrollar funciones que hagan predicciones y que logren hacer business intelligence, darle opciones, darle alternativas o darle simplemente cómo se ven tus ventas en un futuro. Luego vamos a desarrollar endpoints para la exportación de reportes, lo que estábamos hablando de generar un PDF donde el cliente pueda ver el reporte con la información que subió. Y desarrollar endpoints de autentificación como el login y el sign up y seguridad. Pues bueno, esto fue lo que nosotros estábamos haciendo. Hay un video de la estructura de un proyecto profesional que agregué acá, que únicamente te explica cómo tú puedes crear unas carpetas y todo. Lo vamos a ver en la sesión del día de mañana. En caso de que quieran adelantar, ustedes lo pueden ver. El video no es muy largo, dura 24 minutos y te explica de manera profesional cómo puedes hacer una estructura utilizando Git. Y bueno, con eso nosotros terminamos el bloque de hoy y en el bloque de mañana vamos a implementar ahora sí con FastAPI y SQL todos los puntos que mostramos aquí. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente sesión.